Muy buenas noches, compañeros y compañeras, ciudadanos y ciudadanas que me estén escuchando en la Argentina o en cualquier parte del planeta. Siempre un beso grande para mi hijo, mi nuera y mis nietos que por ahí me están escuchando en México. Son ya las 23 horas del viernes 15 de febrero de 2019. 15 de febrero ya de 2019, día caluroso en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Telmo. Vamos a seguir compartiendo con todos ustedes el pensamiento político del general don Juan Domingo Perón, siguiendo la sugerencia de la Escuela Superior Peronista que nos propone como primera materia para conocer y estudiar conducción política que Perón empezó a transmitir o a compartir con los integrantes de la Escuela Superior el 1 de marzo de 1951. Y estamos ya en el capítulo 6 y vamos a hablar del capítulo 6, que es la conducción, la parte teórica de la conducción, donde se habla del conductor, que ya hablamos, de la teoría en general, que ya hablamos, y de la forma de ejecución que vamos a hablar. Hoy vamos a tratar uno de los principios, o sea, lo referido a la teoría, ¿no? O sea, la teoría de la conducción son los principios de la conducción política. Y hoy vamos a hablar del principio que para Perón es esencial, un principio que según él no puede faltar nunca en la conducción y por lo tanto y él le da una extraordinaria importancia y entonces vamos a tratar de hacer todo lo posible por transmitirlo, compartirlo con ustedes de la mejor manera que a uno le puede salir. Y las divisiones que van a ver ustedes a continuación las hice yo cuando ordené el libro de conducción política, teniendo en cuenta exclusivamente las bolillas que Perón nos sugiere en el capítulo 1. Y teniendo en cuenta que Perón empieza a hablar en la mitad de un capítulo, habla primero de la economía de fuerzas, da su definición y da un ejemplo, y después cuando empieza al día siguiente o en la exposición siguiente, empieza de nuevo con conducción política, con economía de fuerzas o de las fuerzas, lo dice de las dos maneras, economía de fuerzas o economía de las fuerzas, teniendo en cuenta que para Perón fuerza son las personas, hombre o mujer, que lo acompañan a uno libre y voluntariamente en la realización de un proyecto político que le permite a uno ejercer la conducción. Entonces, economía de fuerzas, vuelve a repetir la definición y principios técnicos en que se basa. El punto C, la economía de fuerzas en la acción política, en los 4 puntos los vamos a ver. El método de la economía de fuerzas, o sea, la teoría de los centros de gravedad. La economía de fuerzas, que para él es el tronco de la doctrina total de la conducción. El punto F son las facetas y modulaciones sobre la aplicación del principio de economía de fuerzas en la política. Y por último, la economía de fuerzas y el centro de gravedad, y una ejemplificación que nos da extraordinaria, que nosotros deberíamos imitar toda nuestra vida. Ya lo vamos a ver. Entonces, seguimos siempre insistiendo en la necesidad de que recreemos la Escuela Superior Peronista para el conjunto del movimiento nacional, con las características que Perón nos pedía de conocer y actualizar la doctrina, de transmitirla y empaparla en la masa para convertirla en pueblo, o sea, transmitirla al conjunto del pueblo para
capacitar a los auxiliares de la conducción, o sea, nosotros los militantes, y para capacitar también a la conducción. Todo esto porque siempre estamos convencidos y cada día más de que la doctrina peronista o justicialismo es la mejor alternativa al desastre neoliberal que estamos viviendo en nuestro bendito país y que lo quieren imponer en toda Latinoamérica a sangre y fuego, o a medios de comunicación, jueces y políticos corruptos. Porque la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema, y si ustedes conocen algún proyecto político que tenga esta finalidad suprema, me lo dicen, porque yo todavía no lo encontré. La doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación argentina, tratando siempre de realizarlo mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los de la sociedad. Y hoy no pude, mejor dicho, me olvidé de incluir la sugerencia o el tema que nos permita compartir un poco más o comprender un poco más la doctrina, pero porque la verdad estuve de las 8 de la noche hasta las 10 de la noche acá en San Telmo, Capital Federal. Estuve en el ruidazo de la calle Independencia y Chacabuco, donde la gente cada día más viene a protestar por el tarifazo y por todas las desgracias que estamos viviendo en este bendito país. Pero de cualquier manera, voy a leerles otro texto que ayuda a la comprensión de esta definición de doctrina peronista, sacada también del libro El movimiento peronista, y que dice así: en este mundo atribulado, dice Perón, y desesperado por la miseria, por la lucha y por la desazón, se está refiriendo seguramente al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Él empezó su gobierno en 1946, vivió la guerra y vivió todo ese periodo. En este mundo atribulado y desesperado por la miseria, por la lucha y por la desazón, surge nuestra Argentina como un lugar bendito por Dios. Surge para ejemplo de las generaciones presentes, con su labor incesante y fecunda, basada en el amor del hombre por el hombre, en el amor a la patria, en el amor al deber y en el amor a la verdad, que es lo único con lo cual se construye eternamente. Repito, el peronismo, la doctrina peronista, está basada en el amor del hombre por el hombre, no en la lucha del hombre con el hombre, sino basada en el amor del hombre por el hombre, en el amor a la patria, en el amor al deber y en el amor a la verdad, que es lo único con lo que se construye eternamente. Cambiamos esa doctrina de lucha que representó el liberalismo, llevada hasta un extremo que permitía la lucha de los hombres contra los demás hombres, como sigue siendo hoy exactamente igual, cualquiera fuese su actividad. Encima hoy tenemos un gobierno que está luchando en contra del conjunto del pueblo, quitando absolutamente todos los derechos que habíamos conseguido, reemplazándola por un sistema que puede llegar a ser más libre que el anterior, pero no por la lucha, sino por la colaboración y la cooperación entre todos los habitantes. Hermosísimas palabras de Perón que considero contribuyen a entender un poco mejor esta definición de doctrina peronista que busca como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Entonces empezamos con la economía de fuerzas. Y ahí yo puse una notita que
explica un poco lo que ya adelanté. Una vez más, Perón cambia de tema en la mitad de un capítulo, el sexto de la edición 1974 en este caso. Y lo dice expresamente como verán a continuación. Por eso empezamos con economía de fuerzas, justificando una vez más la división por bolillas, pues como ve, no coinciden con los capítulos. Y acá Perón me empieza entonces economía de fuerza, definición, ejemplo, la economía de fuerza en la acción política. Y él mismo dice, preparando el tema para la próxima clase, les voy a dar solamente un ejemplo para que despierte un poco la inquietud alrededor de este asunto de la economía de fuerza y que él le atribuye excepcional importancia. La economía de fuerzas presupone en la conducción, y viene la definición, el empleo de todas las fuerzas que un conductor dispone en el estado, en el momento y en el lugar en que él dispone de esa fuerza. Vuelvo a insistir en que en la calidad y profundidad del pensamiento intelectual de Perón. El empleo, o sea que la economía de fuerza es el empleo de todas las fuerzas, o sea, de todas las fuerzas para Perón son las personas con las que contamos para conseguir un objetivo que nos proponemos, sea político, económico, social, etc. El empleo, pero acá está hablando de lo político, el empleo de todas las fuerzas que un conductor dispone en el estado, que esté en la fuerza, en el momento y en el lugar en que él dispone de esas fuerzas. Emplear bien esas fuerzas es lo más difícil que hay, dice Perón. Es indudable que es lo más difícil. ¿Por qué? Porque cuando uno toma una acción, diremos, ofensiva contra un adversario político, se divide la lucha en 20 escenarios distintos, de los cuales uno es el decisivo y los demás son todos secundarios. Donde hay que vencer e imponerse es ahí donde está el objetivo principal, atendiendo los objetivos secundarios con medios solamente secundarios, sirviendo a la unidad de acción. De frente y con todo al objetivo principal y a los objetivos secundarios con medios solamente secundarios. Objetivo, lugar y tiempo. Ahora bien, cuando uno ha elegido ese objetivo, esa finalidad, esa meta, no es suficiente con que exista un objetivo. Existe una acción de tiempo. Hay que dominar allí en el momento que es oportuno. Para Perón hay un momento y un lugar oportuno para toda acción política. No se puede dominar siempre. Hay que dominarlo en el lugar, es decir, que hay que vencer en el lugar y en el momento al objetivo importante. Otra definición de la economía de fuerza. Vencer en el lugar, en el momento, en el lugar adecuado, en el momento oportuno y yendo directamente al objetivo importante. El hacer coincidir esas tres cosas es lo más difícil de la conducción, según este experimentadísimo y grandioso director o conductor que tuvimos en la Argentina. Y nos pone un ejemplo, un caso concreto. Les voy a contar un caso que ocurrió en Trabajo y Previsión siendo yo secretario. Nosotros estábamos enfrentando desde allí toda la lucha política que mantenía el gobierno de la revolución en ese momento. Todavía no había venido el 17 de octubre. Él pertenecía al gobierno de la revolución del 43 y se ve que hubo lío en una reunión de gabinete. Yo estaba en contra del gobierno de la revolución porque no dejaba error por hacer según mi criterio. Está hablando Perón. Ellos creían que el que cometía esos errores era yo. Estábamos en marcha y hasta el momento de la decisión no íbamos a saber si el equivocado era yo o eran ellos.
En ese momento nosotros estábamos plantados en contra del gobierno. Yo tenía que enfrentar a todo el gabinete cuando se reunía. La contra nos había ganado la calle y desde hacía 6 meses escandalizaba todos los días. En una reunión de gabinete muy agitada, donde discutimos mucho, el gobierno me decía: pero si usted tiene tanta fuerza, ¿por qué no gana la calle, se impone y nos asegura la tranquilidad? Les contesté: no, yo no voy a ganar ahora la calle porque ello no interesa en este momento. Voy a ganar la calle en el momento y en el lugar que sea necesario. Entonces, el dominio de la calle no se puede mantener, según Perón, en forma permanente, porque habría que tener a toda la gente todo el día en la calle. Es imposible realizar una cosa de esas, ¿no? Entonces, él les dijo: de casa al trabajo y del trabajo a casa. La revolución ganó la calle en el momento oportuno. Entonces, dice él, yo me acuerdo que contesté a eso diciéndoles a los obreros, que eran nuestros hombres y mujeres, la fuerza con la que él contaba: de casa al trabajo y del trabajo a casa, muchachos. Los otros siguieron en las calles, hicieron peleas, armaron escándalos. Hasta que un día nosotros dijimos: ha llegado el momento, porque lo veíamos venir. Esto se estaba poniendo grave, ya mataban vigilantes y otras cosas más. Dijimos: a ganar ahora la calle, y se acabó. Efectivamente, salimos a la calle y se acabó. Y no salieron más a la calle ni la FUBA ni los demás. Claro, ellos habían gastado durante 6 meses y cuando estaban en su punto culminante les dimos la gran paliza y se acabó el problema. Salimos a la calle y desde ese día ellos ni hicieron un acto más. Solo nosotros hicimos actos. ¿Qué habíamos hecho? Los habíamos derrotado en el momento oportuno. Y no en la plaza, no. Se refiere a la Plaza de Mayo, por supuesto. Y no en la Plaza de Mayo, no. No, en la calle Florida y más, en Florida y Diagonal. Allí donde ellos habían establecido su baluarte, y allí se acabaron. Allí donde ellos habían establecido su baluarte, allí se acabaron. Yo cito estos actos violentos de conducción porque son precisamente estos actos violentos la síntesis de los otros tranquilos, que culminan en un momento y en un lugar y evidencian claramente cuál es el principio de la economía de fuerzas en la conducción. Y esto se aplica en todo momento de la conducción y en toda circunstancia de la acción política. Siempre hay un lugar y un momento decisivo e importante. El poder de discernir bien ese principio y aplicarlo directamente, bien metódicamente, en cada una de las circunstancias, va acumulando para uno ventajas y ventajas en la conducción política. Pequeños y grandes éxitos para la victoria, porque cada uno de esos pequeños éxitos conforma también el gran éxito. O sea, en cada una de las acciones ir encontrando siempre el lugar oportuno y el momento oportuno de cara al objetivo principal, va creando pequeños éxitos con los cuales se construye el gran éxito. El gran éxito se obtiene en un momento decisivo y con un golpe decisivo. Y también al acumular pequeños éxitos, porque muchos pequeños éxitos forman también un gran éxito. Es decir, que en la acción de guerrillas hay que vencer con todas las guerrillas, y en la batalla decisiva hay que vencer con la masa. Cualquiera de las dos cosas da el éxito, da la victoria. O victorias continuas con guerrillas sucesivas, o la gran batalla decisiva, de las dos maneras se puede vencer. Y el conductor
no persigue más que una sola cosa, la victoria. El conductor debe perseguir única y exclusivamente la victoria. Y además, en otro lado, dice que tiene la obligación de buscar la victoria. Y como ven ustedes, aquí terminó ese día la clase y comenzó el capítulo 7 en otra intervención de Perón, donde empieza a hablar directamente de la economía de fuerza y dedica toda esa clase a la economía de fuerza. Entonces, la economía de las fuerzas, ¿ves? Acá dice la economía de las fuerzas, y yo busqué también en la edición del Congreso de la Nación, que es la más, en la edición de conducción política me refiero, es la más estudiada y analizada, y también dice la economía de las fuerzas como título de este capítulo. Definición y principio técnico, ¿en qué se basa? Definición del principio, y lo hace de nuevo. En la clase anterior había dejado para tratar hoy lo que se refiere a uno de los grandes principios de la conducción, quizá el más fundamental de todos, el de la economía de fuerzas, dice acá. En la conducción política, que indudablemente involucra siempre fuerzas políticas, la economía de fuerzas es un sistema que permite obtener un poder concentrado en un lugar y en un momento. Otra definición bien clarita. La economía de fuerzas es un sistema que permite obtener un poder concentrado en un lugar y en un momento. La lucha política presupone una acción permanente en numerosos lugares y de regular intensidad, vale decir, una lucha distribuida en el espacio en que se actúa y en el tiempo. Tiempo y espacio, dos factores de toda acción de lucha. El principio de la economía de fuerzas establece como condición fundamental para vencer en la lucha política que es necesario ser más fuerte en la acción en un momento y en un lugar, que es donde se produce la decisión. Observen ustedes que esto es toda una técnica que no obedece solamente a la lucha. Es un principio casi universal, dice Perón, y permanente en la vida, o sea que se aplica según él, o deberíamos aplicarlo según él, en todos los ámbitos. Se cumple ese principio cuando decimos que hay que aprender una sola cosa a la vez, claro. O que no hay que buscar cosas que respondan a dos objetivos, sino a uno. Como estos, existe una cantidad de hechos que caracterizan toda la mecánica del empleo de la fuerza en la conducción política. Este principio que trata de unificar el esfuerzo, el principio de la economía de fuerzas, trata de unificar el esfuerzo, de concentrarlo, establece que dentro de la lucha hay toda una técnica en acción, y es la misma técnica que existe en la vida para todas las cosas, dice Perón. Decimos del sofá cama que no sirve para sentarse y que se duerme mal en él. Una cosa preparada para dos cosas. En todos lados lo dice Perón. Ni se duerme bien, ni uno no puede sentarse bien. Eso está también dentro del principio que nosotros llamamos de la economía de la fuerza, para darle un nombre con el que queremos significar que en ese inmenso campo en que se desarrolla la lucha política hay un principio que es más importante que los demás. Y ese es el principio de la economía de la fuerza. Explicación dirigida al entendimiento, lugares y momentos principales y secundarios. Yo no quiero hacer una exposición académica, sino una explicación dirigida al entendimiento. No me importa cuando hablo cómo lo hago, sino utilizar la forma que lleve a la comprensión. Siempre busca, pero la comprensión. Decía que la lucha política se desarrolla en un inmenso campo que comprende el espacio y el tiempo. En el espacio hay lugares donde predomina la importancia de una decisión favorable, y en el tiempo existen momentos
en que es necesario ganar una cosa. Hay, en lo referente al espacio, lugares principales y lugares secundarios de la lucha. Y en el tiempo hay momentos secundarios y momentos principales o fundamentales de la lucha. El principio de la economía de fuerzas consiste en ser más fuerte, vale decir, en dominar la situación política en un lugar y en un momento. En el lugar donde sea más decisiva y más principal para la consecución del objetivo principal, no de los secundarios, para la consecución del objetivo principal. Principio de la economía de fuerza, vencer en el lugar y en el momento oportuno. Hay algunos que se gastan en un momento que no tiene ninguna importancia para ellos, otros que se dedican a un lugar que es secundario y que olvidan otro que es principal. En consecuencia, y otros no sabíamos nada de esto y no nos preocupábamos ni del principal ni del secundario. En consecuencia, dice el general, como arremeten en ese lugar y fracasan en el otro, pierden. Como nos pasó tantas veces por no saber estas cosas que nos enseñaba el general y no aplicarlas en la vida política y en la vida diaria. Ese es el principio de la economía de fuerza. Vale decir, es un sistema, lo vuelve a repetir, es un sistema o un método de acción que permite vencer en el lugar decisivo y en el momento decisivo y oportuno. En el momento decisivo y oportuno. Principio inmutable y permanente de la conducción, el principio de la economía de fuerza. Es indudable que este principio de la economía de fuerzas es, en todos los aspectos de la vida, no solo en la conducción, dice Perón, en todos los aspectos de la vida y especialmente de la lucha, un principio inmutable de la conducción. Es permanente. Su valor es en todos los casos positivo. Es decir, que el único gran principio de la conducción que no puede violarse en ninguno de los casos porque establece el sistema medular de todos los grandes principios de la conducción. De él nacen casi todos los principios de la conducción y casi todos los demás principios de la conducción le sirven a él de una manera directa o de una manera indirecta. Miren la importancia que Perón atribuye a este extraordinario principio teórico de la conducción política. De modo que pueden violarse algunas veces principios de la conducción, pero este no puede ser violado sin atenerse a las consecuencias de su violación. Y ahora nos va a dar 2 o 3 ejemplos aclaratorios. La economía de fuerzas en la propaganda. La economía de fuerzas en la propaganda. Y vamos a, espérenme un cachito que está embromando a ver si logro el enfoque automático. Parecía que estaba, sí, sigue embromando. Bueno, lástima. La economía de fuerzas en la propaganda. No va a poner un ejemplo el general Perón. Sobreentendido lo anterior, es decir, caracterizado este gran principio, quiero dar 2 o 3 ejemplos que aclaran más toda la técnica de su aplicación. Supongamos que se trata de realizar la propaganda para el movimiento político, o sea, para el movimiento peronista. ¿Cómo aplicaremos nosotros el principio de la economía de fuerzas en la propaganda? Observen ustedes, por ejemplo, el panorama actual de la República. Está en 1951. Nuestros adversarios, como lo hemos comprobado mediante el estudio que nosotros hacemos sobre esto, cuando hacen un acto político en Plaza Italia, que es uno de los sectores de la propaganda, llevan a la gente en automóviles, en numerosos automóviles, los custodian, establecen una cadena alrededor del grupo que está escuchando, etc. Los que van a esos actos son los mismos que van a Palermo, a Medrano, al Puerto, a Avellaneda y a La Plata. Realizan actos todos los días y a las distintas partes van los mismos.
poca gente los escucha. Se protegen de los que van a atacarlos, pero nadie los ataca. Si nosotros tuviéramos que luchar con un adversario y dispersar nuestras fuerzas poniéndolas en todas partes igualmente, esperando que ellos realicen una acción, iríamos diluyendo o acidulando un medio en todo un amplio panorama. Nosotros lo hacemos con otro sistema, el nuevo sistema de acción y técnica de la propaganda peronista. Nosotros no realizamos actos públicos. Cuando lo hacemos ya tenemos las fechas determinadas, 1 de mayo, 17 de octubre, y entonces les ponemos 1 millón de hombres y mujeres en la Plaza de Mayo. Es ansina nomás, ¿no? De la misma manera se procede en las demás cosas. Nosotros vamos llevando una acción orgánica en la aplicación de este principio, como en todas las cosas, porque en la conducción política priva el principio de la economía de fuerzas, pero en todas sus formas y en todos los casos. Se dice, hay que ganar la calle, pero si nosotros empleáramos a nuestros partidarios en ganar la calle, tendríamos que tener a todos los peronistas durante toda la vida en la calle, porque en cualquier momento pueden aparecer nuestros adversarios copándonos la calle. No se puede proceder así. La calle hay que tomarla de otra manera. Hay que coparla donde interesa y cuando interesa. Si vencemos allí en ese momento, nos hemos ahorrado todo un inmenso desgaste de fuerzas, de actividad y de tiempo, dice el general don Juan Domingo Perón. No equivocarse al dar el golpe, otro detalle importantísimo que él. No equivocarse al dar el golpe, pegar cuando duele y donde duele, dice él. Seguro de la victoria, en lo único que no hay que equivocarse es en el golpe. Hay que darlo en el momento oportuno y en el lugar oportuno para que rinda sus efectos. Yo siempre digo, para encauzar a mis colaboradores dentro del principio de la economía de fuerza, no hay que pegar todos los días. Hay que pegar cuando duele y donde duele. Es lógico. Es el principio de la economía de fuerzas en la lucha. ¿Para qué estar pegando todos los días? Al final el adversario no siente los golpes. Hay que esperar el momento, hay que elegir el lugar y hay que dar el golpe, el golpe entonces. Pegar cuando duele y donde duele. Es una cuestión de tiempo y de lugar. Otro tema, la economía de fuerzas en la acción política, los 4 puntos. Y vamos a desarrollar esto, ¿no? Desarrollo de la acción conjunta, la importancia que le atribuye Perón a la acción conjunta y lo severo que es con los que se cortan solos, los que no respetan la acción conjunta. Teniendo en cuenta siempre que Perón toma a la Argentina, al país, como una unidad, como una organización, y cualquier acción que no se dirija al conjunto, que se dirija a una acción particular, a un grupo o a un grupúsculo o a un sindicato o a una provincia exclusivamente, para Perón es un desastre. Esto tiene una importancia, la economía de fuerzas en la acción política. Tiene una importancia extraordinaria. Yo he puesto el caso de la propaganda como podría haber puesto el caso de la acción política misma. Para esto se hacen planes y en los mismos se establece perfectamente cómo ha de llevarse a cabo la acción conjunta, empezando por la propaganda, por la difusión, por la contrapropaganda, por las noticias, por la acción directa de la política y por la incidencia de la acción del gobierno en la política. Hay que hacer un plan que asegure dónde duele y cuándo duele, para proceder entonces y no en cualquier otro momento. Hay que tener un plan para todos, dice Perón. Si no, es muy difícil todo. Si resolvemos emprender una acción ofensiva contra nuestros adversarios políticos y para ello nos dividimos,
dispersándonos por toda la República, vamos a ser débiles en todas partes y en mi humilde opinión es lo que nos está pasando en este momento. Los diputados separados, los senadores separados, los gobernadores separados, los intendentes separados, es muy difícil hacer una acción conjunta. Debemos analizar el panorama y decir, ¿para qué vamos a pegar en Tucumán si allí, una vez divididos los peronistas, ganamos la mayoría y la minoría? ¿Para qué vamos a realizar ofensivas en La Rioja o en Catamarca? Lo está diciendo Perón, no soy yo. Pero hay otros puntos que son neurálgicos. Debemos determinar los lugares y tiempos decisivos. Nosotros debemos determinar los lugares decisivos, pero nos queda por establecer una segunda condición que es el tiempo. Entonces, sabemos que vamos a concentrar nuestros esfuerzos en esos lugares, pero nos falta determinar cuándo y con qué medios vamos a actuar. ¿Cuándo y con qué medios? Entonces, esa es una acción discriminatoria que va determinando los centros de la acción y los momentos de la misma. Es lo que permite establecer dentro del gran panorama político y en todas las actividades políticas lo que se refiere a tiempo y lo que se refiere a lugar. Ahí se determina cuáles son las acciones principales en la política y cuáles son las secundarias. Apareció mi nieto Simón Rougier Bonelli, un beso grande para mi nieto. Los 4 puntos del principio. Simón, estoy hablando de los 4 puntos del principio de la economía de fuerza de conducción política, para cuando seas grande esto. Entonces nosotros le dedicamos el esfuerzo secundario a todas las provincias y a las más difíciles que representan el objetivo principal les dedicamos los medios principales. Eso es todo lo que presupone la aplicación del principio de la economía de fuerzas en la conducción política. Ahora, señores, de este gran principio podemos llegar ya a la determinación del 4º punto. Y estos son los 4 puntos que para Perón debemos tener en cuenta. Primero, para determinar siempre el éxito en cualquier acción política. Primero es su enunciación intelectual. Hay que enunciar qué es lo que queremos hacer. Su comprensión y su compenetración, es lo que dice permanentemente Perón, su penetración profunda, su reflexión sobre la enunciación y su comprensión. En segundo lugar, si queremos hacer algo, determinar las bases, o sea, el tiempo y el lugar. En tercer punto sería la determinación de los objetivos y de las acciones. ¿Qué es lo que queremos y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son principales y cuáles son secundarias? Y por último vendría después el 4º punto, que es el método para la aplicación de este gran principio. El método para la aplicación de este gran principio, que es lo que vamos a ver ahora. El método de la economía de fuerza, o sea, la teoría de los centros de gravedad. Teoría de los centros de gravedad. Simón, le voy a decir a mi nieto que me parece que quiere ir a la Marina, me enteré hoy que quiere ir lo vas a estudiar en la Marina estas cosas, seguramente, allá en México, en la Marina mexicana. La determinación, o sea, teoría de los centros de gravedad. La determinación de los objetivos principales y secundarios es lo que da el verdadero método de acción en la aplicación de los principios de la economía de fuerza, vale decir, que se ha realizado toda una teoría en esto que se denomina teoría de los centros de gravedad. Y Perón ahora lo va a explicar. Toda acción tiene un centro de gravedad. Toda acción tiene un centro de gravedad. Toda acción política se refiere, ¿no?
El centro de gravedad de la acción política es el lugar o el objetivo principal en el momento decisivo. Allí hay que concentrar las fuerzas. En la distribución de las fuerzas, de los medios, de las medidas y de las acciones, hay que hacer que toda la fuerza política se concentre en ese lugar y en ese momento, constituyendo allí el centro de gravedad de nuestra acción. Esto conforma una teoría del empleo de la fuerza. Una teoría del empleo de la fuerza. El empleo de la fuerza política no es un empleo mecánico, 2 más 2, 4, sino un empleo inteligente. No es una asignación arbitraria y discrecional, sino una dosificación perfecta de las fuerzas. No hay que poner ni un gramo de fuerza, ni una persona, ni un gramo de fuerza más donde no es necesario para poder concentrar todo el peso de la acción en un momento y en un lugar. A ese lugar y a ese momento lo llamamos, en este método, aplicar el centro de gravedad. Y dice, pero no abandonar el centro de gravedad. Es decir, que cuando se realiza la aplicación del principio de la economía de las fuerzas en la acción política, es necesario establecer como teoría del centro de gravedad que para poder destinar a los lugares decisivos y en los momentos decisivos toda la fuerza de nuestra acción política, es preciso no perder ningún hombre ni mujer en lugares donde no es decisivo. Qué importante esto, ¿no? Y qué profundidad el pensamiento de Perón para establecer en los detalles, en los mínimos detalles, qué es lo que deberíamos hacer nosotros para obtener el éxito político, porque el éxito del éxito político nuestro depende ni más ni menos que la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Por eso él le da tanta importancia y nos transmite tantos detalles de manera que nosotros podamos lograr ese triunfo tan necesario. Y vuelvo otra vez a su texto. Nunca se es suficientemente fuerte allí donde uno busca la decisión y es preferible ser batido políticamente en los lugares secundarios con tal que sepamos vencer en los lugares decisivos. ¿Qué nos importaría perder una elección en otras provincias si ganamos en las más pobladas donde está el núcleo principal? Entonces, importancia de la teoría del centro de gravedad en el plan político. Porque a esa acción generalmente también acompaña del otro lado un centro de gravedad en la importancia de los sectores que uno atiende. Esta teoría del centro de gravedad tiene una importancia muy grande en la elaboración de todo plan de acción y nosotros hemos dicho que si en la conducción política no se tiene un plan, no se hace nunca nada racional y bien hecho. Repito, lo dice Perón, no lo digo yo. En la conducción política, si no se tiene un plan, no se hace nunca nada racional y bien hecho. Al hablar de todas estas cuestiones, nosotros lo hacemos dándoles solamente un carácter informativo, porque de esto podríamos hacer un desarrollo muy grande. Contratar cada uno de los 4 puntos que yo solo he mencionado, podríamos ir al desarrollo de todo un curso sobre el principio de la economía de fuerzas, con ejemplos y aclaraciones de todo orden, que nos pusieran dentro de una técnica de acción. Si sabía este hombre de todas estas cosas. Claro, sí enseñó como 30 años todo esto. Pero desgraciadamente, por razones de tiempo, no lo podemos hacer. Otro tema importante. La economía de fuerza, tronco de la doctrina total de la conducción. Tronco, dice Perón. Poniendo el ejemplo de un árbol, que la conducción sea un árbol, la economía de fuerza sería el tronco de ese árbol. Criterio racional y metódico para
conducción. Lo que yo he buscado con esto es ir formando un criterio de la conducción científica, de una conducción racional y metódica, sin la cual en política no se va lejos. De ahí la importancia extraordinaria que tiene el estudiar y aplicar estas cosas. Repito, y vuelve a hablar del criterio, Perón. Lo que yo he buscado con todo esto es ir formando un criterio de la conducción científica. El criterio es esa capacidad que tenemos de emitir una opinión, un juicio, un raciocinio, tomar una decisión sobre una determinada cosa. Con la conducción, por el buen sentido y por la buena orientación de los hombres y mujeres que dirigen la acción política como caudillos, se puede llegar a cierto lugar, pero de ahí no se puede pasar. De ahí que él proponga en el capítulo 2 reemplazar a los caudillos, a los caciques y a los sectarios por una doctrina, una causa, un ideal. La conducción en manos de gente de estas características, o sea, de los caudillos, es casi un oficio. Y a donde nosotros la queremos llevar es a toda una profesión, como tienen todas las profesiones, 4 o 5 años de estudios profundos de estos temas. Por eso insisto en la absoluta necesidad de la escuela superior peronista para estudiar con gente que sepa mucho más que yo la explicación de estos temas. Pero por lo menos compartimos acá lo que Perón nos dice y nos transmite. Es decir, no nos conformamos con ser hombres y mujeres manualmente habilitados, que lo aprendimos manualmente, como dice Perón acá, sin estudiar, vimos en la práctica. Queremos hacer una conducción de alto grado y de alto vuelo, lo dice Perón, Y para esto se llega solo cuando uno hace un estudio y una discriminación filosófica de todo el método y de todo el sistema, llegando profundamente a las raíces que son las que orientan toda la conducción. Más claro, agua, pero agua de manantial. Bases de la doctrina total de la conducción. Cuando uno quiere llegar a hacer la conducción un verdadero arte, es necesario penetrar profundamente las bases sobre las cuales se monta la doctrina total de la conducción. El principio de la economía de fuerza es, digamos así, el tronco. Repito, el principio de la economía de fuerza es, digamos así, el tronco. Todo lo demás son las ramas, las hojas y las raíces. Cuando uno quiere llegar a hacer de la conducción un verdadero arte, es necesario penetrar profundamente las bases sobre las cuales se monta la doctrina total de la conducción. El principio de la economía de fuerza es, digamos así, el tronco. Yo dije los otros días que quería dedicar por lo menos una clase a explicar este principio, mientras mencionábamos todos los demás principios que influyen en la conducción, porque a este principio es necesario penetrarlo profundamente, conocerlo, ejemplificarlo y dominarlo. Dificultad para la explicación de los principios. Teóricamente, estos principios de la conducción no se pueden a veces explicar bien. Claro, pues son todos teóricos. En este sentido deben considerarse dichosos los hombres y las mujeres que trabajan con la ciencia, porque ellos se basan en leyes y con un enunciado tienen suficiente. H2O es la fórmula del agua, la aplican y sale agua. La ley de la gravedad tira una piedra y siempre cae. Siempre cae. En cambio, en la conducción tenemos, se trata de un arte y las artes, todas las artes, tienen un 80% de creatividad y un 20% solamente de teoría, o sea, de estos principios. Por lo cual entonces lo tenemos, Perón dice que lo tenemos que saber a pie juntilla, lo tenemos que manejar y penetrar profundamente. En este sentido deben considerarse dichosos los hombres y las mujeres que trabajan con la ciencia,
porque ellos se basan en leyes y con un enunciado tienen suficiente, mientras que nosotros, que no trabajamos con nada concreto, sino con cuestiones puramente abstractas, debemos ir conformando toda una mentalidad para encarar, enfrentar y resolver los problemas de la conducción. Lo concreto en esto es la conducción misma. Todo lo demás es abstracto. Así es. Como se me ocurre en este momento, no sé si un buen ejemplo, pero lo concreto es que nosotros estamos manejando todo lo que tenemos que saber para manejar, todo lo que tenemos internalizado para manejar bien y no chocar y no romper el coche, etcétera, etcétera. Todo eso es abstracto, o sea, no es visible, está dentro de nosotros. Y en la conducción para Perón pasa exactamente lo mismo. Facetas y modulaciones sobre la aplicación del principio de la economía de fuerza en política. Aplicación del principio de economía de fuerza en forma inductiva y natural, un poco lo que yo estaba queriendo decir recién. Yo quiero ampliar ahora algunas facetas, algunas distintas modulaciones sobre la aplicación del principio de la economía de fuerzas en política. Este principio en su aplicación va desde las pequeñas cosas hasta las más grandes e importantes. O sea, según Perón, hay que aplicarlo en absolutamente todo. En cualquier acto político que uno realiza, como asimismo en la vida diaria, es necesario aplicar el principio de la economía de fuerza. Esto presupone que ese principio no se ha de aplicar puramente en forma reflexiva, sino que ha de aplicarse en forma inductiva, natural, o sea, que salga de adentro, que salga de la tripa, del corazón, del alma, diríamos, que salga espontáneamente, que lo sepamos de tal manera que nos surja espontáneamente. Y Perón dice que todo esto de conducción política, para que nos sirva, lo tenemos que saber de tal manera que nos surja espontáneamente, como nos surge espontáneamente lo que hemos aprendido al manejar un coche cuando tenemos una dificultad en la conducción y lo aplicamos sin reflexionar, diríamos, de forma casi automática. Hay que llevar al hombre y a la mujer que conduce a la costumbre de proceder siempre así en la aplicación de este principio de la conducción. Una segunda naturaleza, claro, como si fuera, nos saliera de adentro, una segunda naturaleza, un acto reflejo de la acción conductiva. Un poco, los que hemos trabajado ya en varias actividades y que hemos ido sometiendo a este principio todas las acciones de nuestra vida, nos damos cuenta de que ya lo aplicamos directamente, como cuando manejamos, como un acto reflejo de nuestra acción conductiva. Es una cosa que se aplica sin que uno se dé cuenta, claro. Muchas veces, sin pensar, uno realiza una acción, pero después, cuando la analiza, piensa que ha aplicado bien el principio. A eso hay que llegar, dice Perón. Tenemos que saber estas cosas de manera que nos salgan, dice él, en forma reflexiva, como si fuera un reflejo. Si cada vez que uno tiene que realizar un acto de conducción debe pensar cómo aplicará el principio de la economía de fuerza, se pierde en detalles de todo orden. Esto debe constituir algo así como una segunda naturaleza en el que conduce, que le permita aplicarlo sin mencionarlo y sin pensar en él. Espontáneamente le sale de adentro. Vale decir, hay que disciplinar el propio espíritu de la conducción sobre un método de acción que lo lleva a uno en todos los casos y en todas las circunstancias a aplicar inconscientemente este gran principio. Solamente así uno asegura la posibilidad de conducir sin caer en grandes errores. Mirá vos. Mirá vos. El gran secreto, no cometer los grandes errores. Pequeños errores se cometen siempre en la conducción. El gran secreto está
en no cometer los grandes errores, porque los que llevan al fracaso no son los pequeños errores cuando hay grandes aciertos. Los que llevan a la derrota en las luchas políticas son los grandes errores, aun cuando los aciertos, aunque numerosos, sean pequeños. Esto hay que grabarlo bien, dice Perón, porque es la base de toda la acción de la política. Y perdonen que yo insista en esta cuestión en forma quizá un tanto exagerada, lo dice Perón, ¿eh? La economía de fuerza, otro tema, y el centro de gravedad, otra ejemplificación. Determinado de manera general todo cuanto se refiere a la forma exterior de este gran principio, quiero hacer, como decía, algunas consideraciones sobre su aplicación, más o menos meditando la acción que debemos realizar nosotros durante esta campaña política, lo que ya es un tema más concreto. Allí se puede ver mejor la aplicación de este principio. Y explica ahora la situación que tenía el país en 1951 en la República Argentina en el peronismo. Tomando el campo general, yo he dicho muchas veces que nosotros en nuestra acción interna como internacional no tenemos más que un problema, que es el problema internacional. El problema económico lo hemos resuelto, mira vos. El problema social se ha resuelto todo con la solución del problema económico. Igualito que ahora. Y el problema político para nosotros no existe en este momento porque en cuanto a las reformas constitucionales las hemos realizado y las vamos aplicando en base a nuestra constitución justicialista y de acuerdo con eso vamos elaborando un cuerpo de leyes y códigos que se refieren a la aplicación de aquellas, de manera que todo eso sigue su normal y natural desarrollo y no podemos pensar en su fracaso. Mirá vos. Qué importante se me ocurre como reflexión poder estudiar todas estas cosas, poderlas aplicar para que algún día los que me están escuchando puedan realizar y decir, como dice Perón, el problema económico lo tenemos solucionado, el problema social lo tenemos solucionado, el problema político lo tenemos solucionado en lo interno. Vamos a ver qué pasa en lo interno. También ha cambiado la mentalidad de nuestros hombres y mujeres, claro. O sea que ganó la batalla cultural. También los hombres y mujeres han ido cambiando poquito a poquito y también se ha ido cambiando la mentalidad de nuestros hombres y mujeres. Este es un proceso lento que se va realizando por su cauce natural, sin violencias, sin fricciones y sin ningún otro medio que la preocupación permanente de comprobarlo en los hechos y de vigilarlo en la ejecución. O sea que la gente sabía que todo lo que se hacía, lo hacía el movimiento nacional peronista. En cuanto a la acción de nuestro movimiento peronista en el país, tampoco tenemos problemas de ninguna naturaleza. Mira, bendito Dios. Y no podemos decir lo mismo hoy, ¿no? Él ha ido imponiéndose poco a poco y sigue imponiéndose cada vez más a pesar de la lucha enconada de ciertos sectores de la política argentina. Podemos decir que aquel capital inicial que tuvimos lo seguimos teniendo y lo hemos aumentado en mayor parte de los lugares, de modo que no solamente contamos con ese enorme caudal, diremos, de hombres y mujeres que comparten nuestra manera de pensar y de sentir, sino que también tenemos el concepto y el prestigio que nos han dado estos años de acción en que habremos cometido algunos errores, pero no muy grandes, como para llevarnos a la derrota o al desastre en la acción política. Y esa elección está en abril de 1951 y la elección es el 11 de noviembre y gana por afano, ¿no? Gana por afano.
En cuanto al hecho de la lucha comercial, nosotros no podemos temer nada, lo dice en abril y la elección es en noviembre. Ahora, y yo creo que esta seguridad que tiene Perón es debido a que ha sabido ganar la lucha cultural, llegando con nuestra propuesta política, con nuestra mentalidad, con nuestra forma de entender la vida y las cosas, tratando de buscar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, pero llegando al conjunto del pueblo transmitiendo, y para eso inauguró la Escuela Superior Peronista, después las escuelas peronistas regionales, después los ateneos en las ciudades importantes, después las unidades básicas, y como complemento de todo eso, la revista Mundo Peronista, que cada 15 días llegaba a todos los lugares con información y formación para que todos pudieran ir adquiriendo cada día mayor cultura política. Ahora, con la incorporación de la mujer, dice, en cuanto al hecho de la lucha comercial, nosotros no podemos temer nada. Y encima, ahora con la incorporación de la mujer a la acción política, nuestra posibilidad aumenta, de manera que no tenemos ningún problema interno. Sobre todo, no tenemos ningún problema interno al cual tengamos que dedicarnos con todas nuestras energías para resolverlo. Está analizando la realidad que tiene en ese momento, el problema internacional. Pero tenemos el problema internacional, ese sí que es difícil, dice Perón. Es muy difícil y es muy importante, porque el futuro del justicialismo no depende solamente de la República Argentina y tal vez habrá de resolverse en Europa. Mira vos, lo dice en 1951. La decisión de todo lo que en el mundo pasa hoy se va a producir en Europa. Es lógico, el mundo vive una vida de dependencia y de relación extraordinaria. Esto nos ha permitido establecer que hoy el objetivo más importante y la acción principal de toda nuestra acción de gobierno están en la parte internacional más que en la interna. El foco lo pone en lo internacional. En 1946 lo decisivo era la parte interna, porque nosotros necesitábamos el predicamento de lo interno que hoy tenemos. Debíamos ganarnos esto, porque de lo contrario no teníamos nada que hacer. Pero hoy lo hemos ganado, lo hemos impuesto, lo hemos dominado y lo vamos llevando cada vez mejor en todos los sentidos. Pero ahora el problema está afuera, dice él. De lo interno a lo externo. Observen ustedes entonces que el centro de gravedad ha pasado de lo interno a lo externo para nosotros. Yo he de dedicar ahora a la acción internacional los principales medios y a lo interno solo los medios secundarios. Ustedes han de haber observado que en nuestras campañas de ideas vamos saliendo a enfrentar la acción exterior y abandonando poco a poco lo que tenemos concentrado en la acción interna. Eso tiene que ir aumentando cada vez más, porque en un momento dado tal vez tengamos que afrontar todo un problema externo. Esta acción es algo que yo ya había previsto. Sí, habrá tenido que enfrentar una acción externa. Tanto es así que en 1955 hubo una revolución que lo sacó del gobierno. El problema había sido previsto. Mi señora, que junta todos mis manuscritos, escuchen bien esto, mis manuscritos viejos y algunas veces los saca del canasto diciendo que son para la historia, me ha hecho el favor de guardarme los papeles de algo que escribí en la mañana del 5 de junio de 1946, o sea, antes de asumir la primera presidencia, luego de haber pasado mi primera mala noche como gobernante, pensando en las cosas que tenía que resolver al día siguiente. No, él asumió el 4 de junio, o sea, al día siguiente de asumir, sí, claro. Momento decisivo del hombre, el 5 de junio de 1946. En la acción común de los hechos políticos internos o externos, uno debe, escuchen bien esto, compañeras y compañeros, uno debe proceder aplicando también el principio de la economía de la fuerza. Es decir, que el hombre o la mujer tiene en el curso de su vida un sinnúmero de circunstancias
que le representan a veces momentos decisivos en los que tiene que tomar resoluciones muy importantes para su propia existencia. Hay momentos en la vida de una persona en los que debe tomar resoluciones que van a durar 10 o 15 años o tal vez todo el resto de su vida. No son frecuentes esos momentos, pero cuando llegan es cuando el centro de gravedad de su vida le exige que se resuelva. Y escuche, el 5 de junio de 1946 yo creí que debía tomar una de las grandes decisiones de la cual dependería toda mi acción de gobierno, y en ese momento adopté una resolución que es la que me ha permitido mantener todo mi gobierno con un cierto grado de congruencia en la acción interna e internacional. El dilema de ser o no ser. En ese instante de mi vida estudié la situación y tomé la decisión que para mí era fundamental. Les voy a leer esto que escribí hace 5 años, una mañana, después de haber pensado mucho durante toda la noche. Primero, cuando se viven tiempos de desbordados imperialismos, los estados como Hamlet ven frente a sí el dilema de ser o no ser. Segundo, por eso la cuestión más importante para el gobernante de hoy es decidirse a enfrentar al exterior como hoy, si quiere ser, o sacrificar lo interno si renuncia a ser, como hoy, mi general. Tercero, cuando defienda su independencia, haga respetar su soberanía, está hablando de la República Argentina, cuando defienda su independencia, cuando haga respetar su soberanía y mantenga el grado de dignidad compatible con lo que debe ser una nación, deberá luchar duro con los déspotas y dominadores, soportando virilmente los golpes como lo soportó él, Evita, Néstor y ahora Cristina. Cuarto, cuando a todo ello renuncie, vivirá halagado por la falsa aureola que llega de lejos, como la tienen todos los de este gobierno de reverendísimos cipayos. Cuando a todo ello renuncie, vivirá halagado por la falsa aureola que llega de lejos, lo enfrentará la lucha digna, pero tendrá que enfrentar la explotación de su pueblo como hoy y su dolor como hoy, que golpearán implacablemente sobre su conciencia. No sé si tendrán conciencia. Tendrá a menudo que recurrir al engaño como hoy, repito, tendrá a menudo que recurrir al engaño para que lo tolere a su frente, y renunciará a su independencia y soberanía como hoy, mi general, juntamente con su dignidad como hoy. Quinto, esta es la primera incógnita que debo despejar en el gobierno de mi país delante mismo del pueblo. Y sexto y último, yo me decido por mi pueblo y por mi patria. Estoy dispuesto a enfrentar la insidia, la calumnia y la difamación de los enemigos de adentro y de sus agentes de afuera. Como la mejor didáctica es el ejemplo, yo he querido enunciar este gran principio citando los ejemplos que pueden contemplarse vívidamente en la acción misma, porque yo no soy como los antiguos teólogos que decían hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Yo prefiero hablar sobre mis propios aciertos o mis propios desaciertos, que yo no puedo juzgar y que juzgarán seguramente el tiempo y los hombres que nos sigan a nosotros. El momento que estamos viviendo, 1951, yo ya lo había previsto en 1946 y he tomado todas las medidas para enfrentar esta situación que representa el centro de gravedad de nuestra acción, el problema externo. Me he permitido hasta ahora dedicar siempre el centro de gravedad de mi acción al orden interno, lo que me ha traído el éxito en el interior. Ahora yo puedo aprovechar ese éxito en lo interior para dedicar el centro de gravedad a la acción internacional. Yo me preocupo ahora de lo interno, dejándolo a cargo de nuestra gente,
para enfrentar al exterior sin miedo de que nadie nos tire del saco desde adentro. Claro. Y mira, sí. En el orden internacional está actualmente el centro de gravedad, porque ese es el único problema que no hemos podido solucionar y que no lograremos solucionar hasta que se plantee en forma bien determinada. Tomar hoy soluciones definitivas en ese problema sería anticiparnos y obrar prematuramente. Hay que dejar que eso vaya madurando con una observación y preparación inteligente para poder llegar al momento oportuno con todas las fuerzas en las manos y poder así hacer nuestra voluntad. Todo esto no es otra cosa que la aplicación del principio, dar el golpe efectivo en el momento efectivo y en el lugar efectivo. Porque la lucha en el orden internacional es exactamente igual a la lucha en el orden interno. Se trata siempre de la lucha de dos voluntades contrapuestas. Vale más el que emplea mejor los medios en la acción política o en la lucha. La conducción en el orden internacional es igual que en el orden interno. Es una misma lucha. Y en estos tiempos más, porque son luchas ideológicas en que tiene una dependencia extraordinaria, un alto grado de dependencia, lo interno de lo internacional y lo internacional de lo interno. Si nosotros en estos momentos entregásemos nuestro país para el esfuerzo guerrero, no tendríamos problema en lo internacional, pero se me daría vuelta la batea en lo interno y el lío lo tendríamos adentro. Tal es el grado de dependencia que en nuestros días ha adquirido el problema interno respecto al internacional. Estos dieron vuelta a la batea adentro para quedar bien afuera. Lo importante, los que nos gobiernan hoy, digo, lo importante hoy, 2019, lo importante es no equivocarse en cuál es el objetivo principal y cuál el secundario. ¿Dónde y cuándo? Ese es todo el secreto en mi concepto. Cuando las circunstancias son muy adversas, a pesar de acertar uno el lugar y el momento, le dan un mamporro. Y bueno, estas también son cosas de la lucha. En la lucha uno nunca está seguro. Esto es como el que anda en un alambre carril hasta que llega a la plataforma, puede llegar o no a ella. Y si llega, enseguida sigue otro alambre. Así es la vida, así es la lucha. Tiene momentos seguros que duran muy poco tiempo para volver después a realizar la marcha insegura por mucho tiempo. El que no se sacrifica, digamos así, a aceptar estas situaciones, es mejor que no se meta en la lucha. La lucha es para los hombres y las mujeres que aguantan. Los que no aguantan, es mejor que no luchen. También se puede vivir sin luchar, dice Perón. En esto hay que ver ahora discriminado el gran problema. En esa acción internacional, ¿dónde está su propio centro de gravedad? Nosotros vamos descartando lo interno, que es secundario, porque ya tenemos vencido y sobrepasado este problema. Vamos a lo internacional, que es el teatro principal de nuestra acción en este momento. ¿Dónde está el centro de gravedad de todo ese inmenso panorama internacional? Algunos dicen que es una lucha de dos imperialismos. Unos dicen, ¿por qué no nos arreglamos con estos? Uno lo oye decir todos los días. Otros dicen, no los exacerbemos a los otros. Todo eso es secundario. Hay que establecer un objetivo que sea principal para nosotros. Ese objetivo principal, en mi concepto, es el siguiente. Se ha de producir una guerra en la que un imperialismo va a vencer y el otro va a ser derrotado, pero ninguno de los dos, ni el vencedor ni el vencido, va a ganar la guerra. En la guerra moderna pierden todos. El vencido, miserable y hambriento, tiene que ser alimentado por el vencedor, porque de lo contrario se muere de hambre. Esa es la guerra de nuestro tiempo. Esto conforma una situación sui generis. Hay que hacer una política que no nos vaya llevando hacia esa acción. Por razones políticas, ideológicas, geográficas y estratégicas, nosotros no podemos entrar a favor del comunismo,
De modo que descartado eso, nosotros ya determinamos en dónde está nuestro centro de gravedad en la acción, en el frente occidental. Nosotros vamos a formar parte del frente occidental y lo que se avecina va a ser una lucha entre el frente occidental y el oriental. Como nosotros estamos en uno de ellos, tenemos determinado allí el gran espacio en donde vamos a actuar. Pero nosotros tenemos que actuar con una gran prudencia. Todo esto, señores, en la forma que yo lo entiendo, es la aplicación pura y exclusivamente en toda la técnica de la acción del principio de la economía de fuerza. Yo busco por todos los medios accionar en forma de ser superior en el lugar y en el momento oportuno. Si eso se consigue, la acción generalmente se inclina a favor de uno, salvo que la fatalidad lo haga fracasar. Y al día que eso sucede es porque Dios lo ha abandonado a uno, y entonces es mejor irse a su casa y dejar que venga otro que tenga mejor estrella y Dios lo siga ayudando. A los hombres y a las mujeres les pasa como les pasó al más grande de los conductores, a Napoleón, que si se hubiera retirado un poco antes de Waterloo, no hubiera terminado en la isla de Santa Elena. Estas cuestiones son muy importantes y hay que estudiarlas y resolverlas muy fríamente. He tratado de desarrollar algunas consideraciones respecto a este asunto y no sé si habré conseguido lo que me propuse, es decir, llegar a la comprensión de ustedes en una cosa tan difícil como es exponer algo tan abstracto. He tratado de ponerles un ejemplo general y grande de esa acción para que tengan una idea general. Y aquí termina la exposición del general Perón que aparece en la revista Mundo Peronista número 13 del día 15 de enero del año 1952, revista que aparecía cada 15 días. En el próximo encuentro, el lunes que viene, vamos a hablar de la continuidad en el esfuerzo, otro principio, y del dominio local y general, la popularidad y el prestigio, el dominio de una masa y de la libertad de acción. Todos elementos de la teoría, o sea, de los principios de la conducción. Muchas gracias a todos y a todos los que han tenido la paciencia de compartir conmigo esta extraordinaria explicación de Perón sobre el más importante de los principios que conforman la teoría de la conducción política. Tanto es así que él le atribuye ser el tronco de los principios de la conducción política. Muy buenas noches a todos y a todas. Y recuerden siempre la importancia que le atribuye Perón a que sepamos estas cosas casi de manera que nos salgan naturalmente, nos salgan de adentro como si fueran parte de nuestra vida, o sea, una segunda naturaleza. Esa es la importancia que él le atribuye al conocimiento de todas estas cosas que nos ayudan a lograr el éxito en la conducción política. Éxito que necesitamos para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Muy buenas noches a todas y a todos.